¡Joder a la madre, puta! Hace algunos años, un chico decidió explorar una iglesia abandonada, porque según algunas historias, esta iglesia estaba embrujada y aparecía una mujer vestida de novia, porque según se cuenta, esta se quitó la vida después de que fuera plantada en el altar. Él, escéptico a todo esto, decidió adentrarse sin hacer caso a lo que contaban las personas de la localidad, sin imaginarse que esa noche captaría algo que lo aterrorizaría hasta día de hoy. Gotta watch out for these holes in the floor right here. I don't want to be falling through. What is this? What the hell? That scared me. Look, there's quite a lot of pigeons in here. Al principio, comenzó a escuchar algunos ruidos extraños en los bancos de esta iglesia. Poco a poco, se fue adentrando más a los lados del altar, cuando de repente comenzó a escuchar un llanto de una mujer. Oh wow, check that over there. We've even got a christening pot right there. Just think people would have been christened here once. What the hell? Is that a pigeon? Hello? 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 Oh my god! What the f is that? Get me the fuck out of here! Ahí, en plena oscuridad, se encontraba sentada llorando una mujer vestida de novia, que volteó inmediatamente cuando él saludó. El rostro de esta mujer era pálido, sus ojos oscuros y profundos. No parecía humana. El explorador, impactado por lo que sus ojos estaban viendo, hizo lo que cualquiera en una situación así haría: salir corriendo sin mirar atrás. ¿Será acaso que este hombre logró captar algo paranormal? Porque ¿qué haría una mujer o otra persona dentro de una iglesia totalmente en abandono? Quizás sea cierto las leyendas que cuentan de esta iglesia, que el espíritu de esta novia quedó penando luego de que se quitara la vida dentro de esta. El siguiente video fue publicado en YouTube en junio de 2025 por una mujer llamada Rihanna. Este fue grabado por una cámara de seguridad dentro de su casa. Ella explica que su hija pequeña le encanta peinar, por lo que tiene una cabeza de maniquí en la planta baja para practicar. El día de la grabación, toda la familia estaba sentada en la sala viendo televisión y ocurre algo realmente escalofriante. De repente, el maniquí se mueve por sí solo. Al principio, nadie lo notó, pero la segunda vez que lo hizo,
Tanto Rihanna como su hija pudieron verla. Asustada, la niña corre inmediatamente a los brazos de su madre, presa del pánico. Here's clip 2. My little girl jumped off the couch, ran over to me. I'm frantically telling my husband, oh my God, she just looked at me. My daughter's covering her mouth. I'm like, oh my God. He's looking behind, there's nothing there. I'm covering my face like, oh my God, I cannot believe this happened. And now I'm gesturing at the living room camera, saying, get your phone. You've got to look at this. You've got to look at that footage. There I am gesturing over and over. My daughter's got her mouth covered. Our hearts, hand over our hearts, we cannot believe what we've just seen. The mannequin moved a total of 5 times that we can see on the video. Rihanna dice que miraron detrás del sofá para ver si había algo que pudiera hacer que este maniquí se moviera, pero no encontraron nada. Hasta el día de hoy, explican no tener explicación para lo que sucedió. Entonces, ¿qué provocó realmente que el maniquí se moviera? ¿Acaso estamos ante algo paranormal? ¿Tú qué piensas? La siguiente grabación fue publicada en Reddit por un usuario anónimo que pidió ayuda para explicar 2 figuras captadas en el campo de la granja de su padre. Mira con atención el primer clip al principio. En la grabación se puede ver una figura oscura a ras del suelo que se aleja de la cámara. O bien se arrastra o cojea y luego empieza a hacer golpes contra la pared. Según quien subió el video, no había nadie en el lugar cuando se tomó la captura. Ahora bien, el segundo video ocurre una noche después. Mantén la vista del lado izquierdo de la pantalla. La segunda figura es bastante difícil de distinguir, así que le mostraremos de nuevo en cámara lenta y con mayor brillo. Allí en la oscuridad aparece una figura que camina hacia la cámara. Los comentaristas dicen que lleva un bastón y luego incluso afirman que se puede oír cómo tintinea con cada paso. En el momento de la grabación se puede ver que hay un obrero que se encontraba en la habitación mirando hacia la cámara. La figura oscura de la izquierda está completamente separada y el padre de quien subió el video jura que no había absolutamente ninguna posibilidad de que alguien más pudiera haber estado en esa habitación con el trabajador. El hilo acumuló más de 400 votos positivos y casi 200 comentarios y dividió a los espectadores a partes iguales. Algunos no ven nada y hay otros que ven demasiado. Algunos dicen que puede ser una persona dentro de la habitación, mientras otros señalan que podría tratarse de algo paranormal. Pero cuéntame tú en los comentarios qué es lo que piensas. Una usuaria de TikTok publicó hace poco unas escalofriantes grabaciones de cámaras de seguridad de su restaurante, donde se le ve a ella siendo acechada por algo invisible. Presta atención a la grabación. Vemos que esta mujer está comiendo tranquila en una de las mesas cuando de repente un mechón de cabello es alado por una fuerza invisible. Ella inmediatamente se lleva la mano a la cabeza porque sintió el tirón y al voltearse no se encuentra con nada. Tras mirar la grabación queda completamente en asombro, pero esto no sería lo único que nos compartiría, ya que días después volvería a ocurrir lo mismo. Checa lo que pasó. En la grabación, ella explica que sintió como si alguien le pasara la mano sobre la oreja y el cabello. Podemos ver claramente que el cabello se le puede mover.
En una última grabación que compartiría, ella se encontraba revisando su celular cuando de repente sintió una vez más que alguien la acariciaba el cabello. Ella no tiene explicación para lo que está ocurriendo, aunque muchos piensan que se puede tratar de un súcubo que está adherida a ella y quiera seducirla. Otros piensan que también podría tratarse de algún montaje, pero como siempre te digo, tú tienes la última decisión de estos casos en la sección de comentarios. La siguiente grabación nos las comparte Adrián, un guardia de seguridad de un centro comercial, que tras escuchar algunos ruidos extraños provenientes de una de las tiendas, comenzaría a grabar un recorrido por las instalaciones, sin imaginarse que lograría captar algo realmente escalofriante. Presta atención a la grabación a ver si lo puedes notar a la primera. ¿Lo lograste ver? No es una, sino 2 veces que aparece un hombre caminando por las instalaciones. Quien subió el video menciona que él no se percató de esto. La persona o la entidad que se logra ver en la grabación parece estar caminando como si nada. Lleva algún uniforme e incluso hay personas que lo pueden ver con algún casco de obrero. Muchos comentaristas mencionan que quizás en la construcción de este centro comercial perecieron obreros y este es uno de ellos, ya que el caminar es casi inhumano. De un segundo a otro camina en varias direcciones. Pero ve y analiza cuantas veces quieras este video y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Desde hace un par de meses hemos estado llevando el caso de Amoroso MX, un hombre que ha estado viviendo un verdadero infierno en su propia casa. Aquí hemos traído nuevas evidencias que él ha estado posteando durante todo este tiempo. En este punto, te pido que apagues las luces de tu habitación, subas el volumen de tu televisor o dispositivo móvil y te concentres en lo que estamos a punto de ver. Una noche comenzaría a escuchar cosas extrañas provenir de la sala justo a las 3:30 de la madrugada. Y la verdad no quiero despertarlos. Ahí está mi bebé. Quiso prender. Después de encender la luz, esta comienza a parpadear y escucha una risa de un bebé. En los comentarios, las personas le mencionan que quizás también esas máscaras que se ven en el video esté alojada energía residual.
Luego, una noche más, bajaría por un poco de agua en la cocina, cuando de repente ocurre esto. Bajé a tomarme un poco de agua y empecé a escuchar claramente cómo están tocando la puerta de enfrente. Esa puerta no da con la calle, esa puerta da a donde yo hago los tatuajes, al negocio. Y si están tocando, no hay nadie. Igual también escuché ruidos aquí, pero no alcancé a grabarlos. Escucha. Se estaban escuchando. Se escucha claramente. Se logra ver un reflejo allá, pero realmente no sé lo que sea. ¿Qué es eso? No manches, ¿qué es eso? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Se ve claramente, amigos. Estoy seguro que al dar la vuelta no se va a dejar ver ya. Pero vean, se ve clarito esa sombra. Sin rostro y sin nada, véanlo. Estoy al límite, aunque no lo crean. Estoy al límite, amigos. ¿Dónde estás? Perdón, me empiezan a dar ganas de eruptar. ¿Dónde te escondiste? ¿Dónde te escondiste? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Comenzó a escuchar unos sonidos de golpeteos en la puerta de su casa. Al asomarse por el cristal, logra ver la figura de un niño parado en medio de la sala, a través del reflejo justamente detrás de él. Al voltear, este niño había desaparecido. Luego, esa misma noche, mientras estaba en el cuarto con su esposa, algo les abrió la puerta del cuarto. ¡Vete! La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Oh, la madre! ¡Qué puta! ¡Qué puta madre! ¡Oh, su virga, güey! ¡Oh, su madre! No mames, cabrón. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuevamente vemos a la figura de una mujer asomarse y salir del cuarto, mientras él cierra la puerta para su seguridad. Luego, una noche mientras él veía televisión, ocurrió esto. Se escucha Hay actividad en la cocina, miren. Hay actividad en la cocina, chicos. Y vean
El sillón. ¿Ya vieron cómo se está meciendo el sillón? Hay actividad. No mames. ¿Ya vieron? Se ve clarito, amigos. Acabo de ver una sombra. Ahí había una sombra. Había una sombra ahí. Aquí había una sombra. El foco estaba parpadeando. No mames. Aquí pasó algo, yo lo juro que lo vi. Dios mío, Santo Padre Celestial. Comenzaron a ocurrir eventos con la electricidad en la cocina y él logra ver una extraña sombra oscura atrás y tras ir a revisar no encuentra nada. Luego esa misma noche ocurriría algo que lo estremecería por completo. ¿Quién anda ahí? No mames, güey. ¡A la verga, güey! ¡A ver, chinga tu madre, güey! ¡A la verga, Ceci, no mames, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames, cabrón! ¡A la verga, güey! ¡No mames, güey! Ceci, se apagó la luz de aquí afuera, güey. No, silencio, silencio, silencio. No mames, güey, me sacó un pedote, güey. Había algo ahí, Ceci. ¿Quién anda ahí? ¡Lárgate! Ya le hablé a la policía, lárgate. Mierda, güey. Dios bendito, Ceci, muy fuerte, güey. Esto es muy fuerte. No mames esto, Ceci. Se apagó el foco, Ceci. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene... ¡Ah, la Virgen! ¡No, man! No, 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 no. Cerrar. Voy a cerrar bien, güey. Una figura que nunca había visto se dejó ver en las escaleras y aparte, también comenzaron a ocurrir otros eventos como sonidos y hay quienes piensan que también se pudo ver algo en el reflejo del espejo. Una noche tras llegar de su trabajo, nota que hay una presencia extraña parada dentro de la casa y lo logró captar. En el nombre sea de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, señores.
Al abrir la puerta, la figura de esa mujer que se veía a través del cristal desapareció. No había rastro de ella en toda la casa. Una noche, las cámaras de seguridad con sensor de movimiento captaron lo siguiente. La cámara nos detectó movimiento. Vean. Mira, Ceci, sí. ¡Hala! Pero no le veo el cuerpo. Ajá, no. Nada más se le ve el rostro. Los... Ve a la niña. No le veo el cuerpo ni le veo el rostro. Y está la luz prendida, ¿eh? Aquí se quedan, voy a ir a ver. Aquí nos quedamos. Miren, amigos, pues, Cállame. ¿ya vieron? Sí. Voy a ir a ver. Oye, ¿escuchaste el grito? No, mamá. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y para decir, amigos, que está todo prendido ahí abajo, pero escuche. Mis hijos no están aquí en la casa, amigos, están de vacaciones. ¿Quién anda ahí? Oiga, escuchen. ¿Quién anda ahí? La sangre de Cristo tiene poder. 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 Quien sea que seas, lárgate de aquí. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tú no perteneces aquí. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. La sangre de Cristo tiene poder. Lárgate de aquí. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La cámara de seguridad vieron una entidad parecida a una mujer, pero totalmente sombría, parada en lo que era la sala y la cocina. Tras ir a revisar, no encontró rastro alguno de ella, un patrón que se ha estado repitiendo constantemente, pero esa misma noche logró toparse nuevamente con esta entidad cara a cara. Hace tu voluntad sea en la tierra como en el cielo. Yo no lo veo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Tú no perteneces aquí. No eres bienvenido en esta casa. Esta casa es de Dios.
Al notar que algo estaba detrás de él, comenzó a grabar y ve esta extraña mujer parada en la cocina totalmente vestida de negro, y podemos ver bien que no parece tener rostro. Él inmediatamente enciende las luces y esta desaparece, lo que lo lleva a pensar que esta entidad vive en la oscuridad. Este caso sigue aún en desarrollo, por lo que si te gustaría que continúe llevándolo, házmelo saber con un comentario. Y si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.